Hola, ¿cómo están? Es la 11ª sesión de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y la clase pasada vimos cómo el pecado ha ido deformando nuestra visión sobre el amor, sobre la sexualidad. Y bueno, pues encontramos esta naturaleza caída, ¿no? Que nos hace, que obstaculiza realmente el plan de Dios para cada uno de nosotros. Les estoy compartiendo pantalla. Perdón. Entonces nos vemos como en esta imagen, rotos. Estos obstáculos del plan de Dios también nos llenan de temor, de vergüenza, de prejuicios, y esto algunas veces causa que se vea el cuerpo separado del espíritu. O sea, nos hace rompernos como en esta imagen. Y bueno, estamos meditando la lectura con la que Juan Pablo II inicia el ciclo sobre el hombre histórico. Y con esta lectura quiere tocar nuestro corazón e irlo transformando. Y dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y decíamos, ¿no? Que pone el énfasis en la mirada. ¿Cómo es tu mirada hacia los demás? El Papa en la Catequesis 44, en el párrafo 5, nos dice, el adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, o sea, empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad. El modo maniqueo de entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre es esencialmente extraño al Evangelio. Y vemos en esta imagen cómo se rompe también esta mujer y habla de desvalorización. O sea, el cuerpo humano, la sexualidad, tiene un valor tan grande que en realidad no podemos abarcar si no es con la mirada de Dios. Y el no darle su auténtico y correcto valor, reconocer realmente la dignidad que tiene la sexualidad, distorsiona su imagen. Y podemos ver cómo el puritanismo ve el cuerpo con sospecha, lo menosprecia, pondera la vida espiritual al cuerpo, ¿no? Y tener una vida espiritual no significa rechazarlo y pensar que es algo malo. O sea, ver el cuerpo de ese modo viene de corrientes filosóficas como el maniqueísmo, que condenaba al cuerpo y a la sexualidad, ¿no? Pero en el Génesis vemos que Dios creó todo y dice, y todo era muy bueno. Tenemos que ver con toda esa grandeza nuestra sexualidad. Pero el pecado va torciendo, ¿no? Va deformando, va distorsionando. Y precisamente vean esta imagen qué linda. Es Cristo el que ha venido a quitar toda esta deformación, a desenredar toda esta maraña en la que ha quedado distorsionada esta dignidad del cuerpo humano. Imagínense qué grandeza tiene nuestra humanidad, que Cristo mismo ha tomado un cuerpo. El Verbo se ha hecho carne y lo ha elevado, ¿no? Lo ha redimido y quiere recuperar la dignidad que tiene. Y a pesar de que nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo experimenta sufrimiento,
y a pesar de que nos enfrentamos hasta la muerte misma, podemos unir todo este sufrimiento a la cruz de Cristo para que Él lo transforme en redención y en resurrección. Les voy a poner un video que me encanta de un autor que es de mis favoritos, que se llama Christopher West. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Me dices, Oscar, si se escucha, por favor. Hugh Hefner, founder of Playboy magazine, says this. I quote from him in my book. This is my book called The Love That Satisfies. Listen to this. He says, I started Playboy magazine as a personal response to the hurt and hypocrisy of our Puritan heritage. He goes on to say, our family was Puritan in a very real sense. Never hugged. Oh no. There was absolutely no hugging or kissing in my family, Hugh Hefner says. There was a point in time when my mother, later in life, apologized to me for not being able to show affection. That was, of course, the way I had been raised. So I said, Mom, because of the things you weren't able to do, it set me on a course that changed my life and the whole world. When I talk about the hurt and hypocrisy in some of our values, our sexual values, it comes, Hugh Hefner says, from the fact that I didn't get hugged a lot as a kid. When I first read this, I wanted to weep for this man. This man is just starved for love like we all are. And when the banquet is not presented to us, we inevitably start eating out of the dumpster. And Hugh Hefner has been feeding our hunger with his dumpster now for how many years? Since the early 1950s. Let me give you a visual here so we understand what we're up to in this theology of the body. Imagine, if you will, I know this is a stretch, but imagine that this is the most beautiful painting you have ever seen. What is it a painting of? It is a painting of Adam and Eve, just as we were created. Do I hear some oohs? Do I hear some ahs? Thank you very much. And it is the most beautiful painting we can possibly imagine because we are the crown of God's creation. And in the beginning, He made us naked without shame. Here is the tragedy of the original sin. Here is what has happened to our vision of the bodies of male and female because of original sin. This beautiful, wonderful, glorious painting has become terribly distorted by lust. What is lust? Lust, if you look at your study guide, at the second bullet point, is sexual desire lacking God's love. Lust is love's counterfeit. Now we recognize in our hearts that lust is not appropriate. And in a lustful world, we tend to think that the solution to this dilemma, and this is the classic religious blunder, we look at this and we do this. Body bad, sex evil, tainted, dirty, going to hell. In the early 1950s, there were two very important historical figures who said we mustn't throw this away. One man was named Hugh Hefner, and he pulled this out of the trash and he said, hey folks, you shouldn't throw this away. Was he right? Yes, he was right. So far, so good. Where was he wrong? He left it just like this and started shoving it in our faces, saying, look at this, look at this, look at this, look at this. That is the sexual revolution of the 20th century. More aptly, I would call it the pornographic revolution. Another prominent figure of the 20th century, at the very same time, early 1950s, a young Polish priest named Karol Wojtyła, who would later become Pope John Paul II, also pulled this out of the trash and said you shouldn't throw this away. But he did much more than Hugh Hefner did. He said, let me show you what you just threw away.
and by reflecting deeply on the Word of God, on the words of Jesus about the beginning, started unfolding for us, uncrumpling, if you will, the original, beautiful, wonderful plan of God. And this is what the theology of the body teaches us. This is what the theology of the body reveals for us. Christ came into the world, not to say, don't look at that, that's bad, tainted, dirty, evil, your body's all twisted and distorted, and just live a spiritual life. No, Christ came into the world to redeem our bodies. Christ came into the world to redeem us, male and female. This is good news. Let's take a look. In order to understand how good the good news is, we have to understand a little more how bad the bad news is. 1a, man is ashamed of his body because of lust. In fact, he is ashamed not so much of his body as precisely of lust. Here the Pope corrects himself even. Our body is not shameful. Lust is what is shameful. Never do we blame the body. We blame rather the distortion of our heart, the lustful look. That's the problem. Why do we cover our bodies? A lot of people think we cover our bodies because our bodies are bad. That's a heresy. Our bodies aren't bad. We cover our bodies in a fallen world precisely because they're so good. And we feel, or at least should feel, an instinctive need to protect the goodness of our bodies from the degradation of lust. Andrew, could you please come back up here and demonstrate for us nakedness without shame? You may sit down. Thank you very much. This is the proper response. Okay, the first time I brought him up here, you all laughed. Okay, that wasn't the proper response. But now the laughter is appropriate. Why? Because we know in a fallen world that to expose the body to a public audience, what's going to happen? There's a danger that we would not be able to see him properly, that we would not honor the true mystery inscribed in his body. Does the church veil things that are evil? The church veils things that are holy, 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 holy. Our bodies are not evil. They're holy. 1b, shame is not only something negative, the Pope says. Shame also has a positive function as a natural form of self-defense for the person against the danger of being pushed into the position of an object for sexual use. We are never, ever meant to be treated as objects for somebody else's pleasure. And we know that intuitively. That's why we cover the body in a fallen world. 1d, the heart has become a battlefield between love and lust. The more lust dominates our hearts, the less we experience the spousal meaning of the body. What is that spousal meaning of the body? It's that call to love in the image of God that is chiseled right in our sexuality. A man's body doesn't make sense by itself. A woman's body doesn't make sense by itself. Seen in light of each other, if we have the eyes to see, we discover a great mystery. But this is precisely the problem. With the dawn of the original sin, we all went blind. But what's the good news of the gospel? Christ came proclaiming sight for the blind. So I ask you all, I don't want to see a show of hands, you just ask yourself, do you want to see? We should all cry out like that blind man in the gospel, Jesus, Son of David, have mercy on me. I want to see. We're beautiful. We're far more beautiful than we ever imagined. Far more beautiful than Hugh Hefner will ever comprehend, so long as he remains bound by pornography. You are greater than you realized. That's what we're unfolding here, our greatness. Me encanta este video porque podemos reflexionar muchísimo, ¿no? Nos habla de que Hugh Hefner fue un niño que no tuvo ese cariño, ¿no? Él fundó esta revista pornográfica de Playboy a los 27 años
y fue la impulsora de la revolución sexual en Estados Unidos. Fíjense lo que dice en su biografía. Fue criado en una familia puritana y vivían con rigidez. El cuerpo, el contacto físico era malo. No había abrazos, besos. Se creía que cumplir la moral siendo rígidos, escrupulosos, era vivir una espiritualidad cristiana, ¿no? Y entonces Hefner dice que hizo esta revista como respuesta al dolor y a la hipocresía que vivió en su familia. Y ya de adulto, dice Christopher West, que su mamá se disculpa, ¿no? Por no haber demostrado afecto, y él pues ya estaba con ese corazón duro, y le dice, gracias a ti he cambiado el rumbo de la vida del mundo entero, ¿no? Gracias a ti he creado un emporio. Y con esta revista él creyó que logró exaltar la libertad sexual como derecho de todo hombre y de toda mujer, pero en realidad distorsionó esta imagen. Y muchos jóvenes de hoy perciben que los católicos vemos la sexualidad como algo malo. Y tenemos que darnos cuenta cómo estamos reflejando esa sexualidad, cómo estamos educando a nuestros hijos en este tema crucial para la vida. La educación de la sexualidad y de la afectividad es una responsabilidad de los padres, pero es un privilegio primero. Nosotros necesitamos saber que a través de esta educación vamos a crear puentes, vínculos fuertes con nuestros hijos y que les ayudemos realmente a darse cuenta de que su cuerpo es un tesoro que tienen que cuidar, que la sexualidad es algo maravilloso y es esta dimensión que nos permite desarrollarnos como personas. Primero en nuestra individualidad y después en el matrimonio como familias, y estas familias que ayuden a hacer sociedades realmente sanas. Y todo esto los va a llevar a la felicidad y a la plenitud. Porque si se vive en esta donación de uno mismo, en esta vida de entrega, en esta vida de compromiso, realmente se hace crecer el amor y se lleva a una vida de felicidad, de plenitud. Y el puritanismo sigue escondiendo la sexualidad, creyendo que es un tema del que no se debe hablar, creyendo tal vez que se protege al hijo, no hablando de estos temas con él. Y en realidad estamos haciendo heridas profundas en las que los hijos tienen muchas preguntas y tienen el derecho de que sean respuestas de parte de nosotros los papás, pero con todo ese sustento de amor. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a Hugh Hefner? En realidad estaba sediento de amor. También podemos ver familias donde se vive lo contrario, ¿no? Vivir la sexualidad pensando que da igual si los hijos tienen relaciones prematrimoniales, que da igual si hay promiscuidad, que mientras no le hagan daño a nadie, tienen derecho a vivir la sexualidad como les plazca, ¿no? Y podemos ver ejemplos en nuestras propias familias, tal vez, o con nuestros vecinos. O sea, tienen un concepto de Dios manga ancha, que solo es misericordioso, y misericordioso entre comillas, ¿no? Porque la misericordia busca que el bien venza sobre el mal. Y realmente el que Dios nos ama
precisamente buscando nuestro bien. El amor siempre quiere el bien de la persona amada. Y por eso Jesús le dice a la mujer adúltera y a la samaritana, ve y no peques más. Ve y no peques más. O sea, quiere una transformación del corazón. Y por eso nos dice, yo cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne. O sea, necesitamos ver que hay una necesidad de voltear a ver a Jesús y conocerlo realmente para saber que Él nos quiere transformar, que sí, que nos ama a pesar de nuestro pecado, pero que ese amor es capaz de transformar. Entonces, este niño, Hugh Hefner, pues estaba hambriento de amor, estaba sediento. ¿Qué es lo que más anhela un niño? Pues haberse amado por sus padres. Y muchas veces tenemos tanta hambre que terminamos comiendo en el basurero. Y eso es lo que hizo Hugh Hefner. Y además le dio de comer basura a miles de personas desde 1953 hasta nuestra fecha, creando esta revista pornográfica que con esta mirada de lujuria destruye el amor y cosifica a la persona. La destruye haciéndola esclava, haciéndola adicta al sexo. Pero para esta hambre de amor que tenemos, Dios nos tiene preparado un banquete. Nuestra hambre es un hambre de amor infinito. Imagínense que los invitan a la boda del rey de Inglaterra. ¿Quién de ustedes en el camino a la boda pasaría a McDonald's a comerse una hamburguesa? ¿O quién de ustedes se comería toda la chatarra que encuentre antes de llegar a la boda? Claro que no, o sea, tenemos hambre, pero sabemos qué banquete nos espera. O sea, la mejor comida, el caviar, la langosta, los mejores vinos. Por supuesto que nos guardamos para llegar al banquete, para poder comer de esos manjares, ¿no? Entonces tenemos que saber que nuestra dignidad corresponde a este banquete real, que estamos diseñados para este tipo de comida. Y nos tenemos que preparar. ¿Cómo? ¿Cómo te vestirías para este banquete? ¿Irías así con tus jeans rotos, como está de moda hoy con los jóvenes? ¿Irías con la playera manchada? No, claro que no. Nos vestiríamos adecuadamente, pues eso es lo que sucede con nuestra vida en la sexualidad. Tenemos que cuidar este traje que nos va a llevar al banquete. Tenemos que cuidar la pureza. ¿Alguna vez han visto a alguien buscando comida o a alguien que esté bebiendo agua sucia, agua estancada? Es espantoso ver esta escena, porque no va de acuerdo a la dignidad de la persona. Nosotros nos corresponde un banquete digno de rey, porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Nosotros estamos sedientos de agua viva. Nuestro corazón está diseñado para el amor de Dios. Y así San Agustín dice, ¿no? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en ti. Nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti. Como en esta imagen del hijo pródigo, donde se da cuenta que despilfarrar la herencia, que haber malgastado todo en
en el placer, en el poder, en el tener, nos hace sentirnos vacíos. Y entonces Él dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, porque sabe que ahí va a descansar su corazón, porque sabe que ahí pertenece. Y todos estamos en esta búsqueda de amor, pero buscamos en los lugares inadecuados. Buscamos en el reconocimiento, buscamos en el tener cada vez más cosas. Por eso nos dedicamos a producir, a consumir. Buscamos en todas estas experiencias placenteras que nos alejan realmente de encontrar el amor con mayúscula, el amor de Dios. Y también lo buscamos en el amor humano, que no tiene dimensiones de infinito. Mi esposo, por más amor, por más amoroso y por más buen esposo que sea, no va a llenar esas dimensiones de infinito que anhela mi corazón, y es ponerle una carga muy grande. Ambos tenemos sed de ese amor infinito y ambos, como matrimonio, tenemos que buscar la fuente en Dios. Solo Dios. Como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Y Christopher West nos invita a que imaginemos la pintura más hermosa que jamás hayamos visto sobre el ser humano, sobre Adán y Eva, que es la corona de la creación. Y también podemos imaginar la pintura que Dios hizo al crearnos a cada uno de nosotros. Y el pecado ha ido deformando esa imagen perfecta. Y nuestra visión del cuerpo ha quedado distorsionada. Y en nuestra sociedad, esta hermosa y bellísima y gloriosa pintura está siendo destruida por la lujuria. Ya hemos platicado aquí toda la distorsión de la música, de las series, de las películas, que van haciendo que nuestra mirada se distorsione. Es muy importante entender que el deseo sexual está en nuestra naturaleza y es bueno. Nuestros deseos son buenos, pero tienen que estar ordenados al amor. El objetivo, el amor ágape, es ese amor que busca el bien de la persona amada. Es ese amor que refleja el amor de Dios, gratuito, incondicional, un amor que se entrega totalmente hasta dar la vida. Y ese es el amor que quiere que vayamos construyendo en nuestras relaciones. Si estás casado, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, un amor que se atreva a dar la vida, un amor de donación, que no espera nada a cambio, que está dispuesto a comprometer la propia felicidad por la felicidad del otro. Y Juan Pablo II sabe que nuestra vocación es amar y ser amados. Y sabe que tenemos hambre de amor. Y Juan Pablo II por eso toma esta, Christopher West, con esta imagen tan gráfica y que podemos entender, toma esta imagen del ser humano y la estira y la restaura y nos invita a recuperar la visión de nuestro cuerpo. Y Christopher West dice algo muy bonito, dice, si estás dispuesto a ver, si estás dispuesto realmente a estirar esta imagen para recuperar tu propia dignidad,
y poder ver la dignidad del otro, del cuerpo del otro, a mostrar la grandeza para la que hemos sido creados. Y justo es para eso que viene Jesús al mundo, a redimir nuestra mirada, a redimir nuestro cuerpo. Él vino a enseñarnos cómo ser hombres y mujeres nuevos, para ver la sexualidad con toda esta belleza, para poder ver cómo planeó el amor humano desde el principio. Y el Papa dice que el hombre siente vergüenza de su cuerpo precisamente por la distorsión que ha tenido su propio cuerpo a través de esta mirada de lujuria, por la distorsión que ha quedado en el corazón por esta mirada de lujuria. Muchas veces esta distorsión viene de heridas en el amor, como le pasó a Hugh Hefner, como le pasó a Cristalina. Imagínense, muchas veces la homosexualidad viene de una distorsión en el amor. A los 3 añitos más o menos se desarrolla en el niño esta identificación con el papá, que es muy importante. Este desarrollo de la identidad sexual. Entonces, por ejemplo, un niño que es como muy sensible, frágil en su anatomía, y tiene un papá, por ejemplo, que es súper brusco y juega todos los deportes, y que empieza a poner una presión en ese niñito que a lo mejor tiene una constitución distinta a la de él. El niño siente que no alcanza esa estatura del padre, y entonces empieza a ver una herida en ese desarrollo de su personalidad, en ese desarrollo de su identidad sexual. Nos desconectamos, ¿verdad? ¿Ya estoy al aire otra vez? Ok. Voy a volver a compartir. Entonces, ese niño va empezando a sentir que no alcanza la estatura del padre y empieza a ver una herida en el amor. Fíjense qué triste. ¿Ya se ve la presentación, Oscar? Ok, gracias. Ay, perdón, es que me estoy atorando aquí. Entonces, necesitamos entender la misión importantísima de los papás de buscar que esta visión del cuerpo humano, de la sexualidad, sea una visión que comunique la grandeza con la que nos creó Dios. Que nos quite la ceguera, Jesús, y nos haga ver cuál es el plan de Dios para nuestro cuerpo. Y Jesús, eso es lo que hace, redimir nuestra mirada. Juan Pablo II en la Catequesis 46 dice: es importante precisamente que el hombre, precisamente en su corazón, no se sienta solo e irrevocablemente acusado y abandonado a la concupiscencia de la carne, sino que en el mismo corazón se sienta llamado con energía,
llamado precisamente a ese valor supremo que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humildad, por lo tanto también en la verdad de su masculinidad y feminidad, en la verdad de su cuerpo, en la verdad de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo habla y nos dice que estamos llamados a la donación. Y sigue diciendo, llamado en esa verdad, en esa verdad que es patrimonio del principio, patrimonio de su corazón, más profundo que el estado pecaminoso heredado, más profundo que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo, encuadradas en toda la realidad de la creación y de la redención, actualizan de nuevo esta heredad más profunda y le dan una fuerza real en la vida del hombre. O sea, ese llamado del principio del que hablábamos, que está en nuestro corazón y que nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestros cuerpos hablan de ese amor al que estamos llamados, que es imagen de Dios. Y en Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II nos dice, en la cruz salvífica de Jesús, en el don del Espíritu Santo, en los sacramentos que brotan del costado traspasado del Redentor, es donde el creyente encuentra la gracia. Es donde el creyente encuentra la gracia y la fuerza. Perdón, me pierdo de repente. Y la fuerza para observar siempre la ley santa de Dios, incluso en medio de las dificultades más graves. Incluso en medio de las dificultades más graves. Ahí en los sacramentos encontramos nuestra fuerza. Como dice San Andrés de Creta, la ley misma fue vivificada por la gracia y puesta a su servicio en una composición armónica y fecunda. Cada una de las dos conservó sus características sin alteraciones y confusiones. Sin embargo, la ley, que antes era un peso gravoso y una tiranía, se convirtió por obra de Dios en peso ligero y fuente de libertad. O sea, lo que nos propone la Iglesia, el vivir en la castidad, el vivir en la pureza, no es un peso gravoso que quiere poner a nuestras espaldas, sino que realmente es un camino pedagógico para que podamos realmente poner en nuestro corazón qué es lo que pensó Jesús para nosotros, qué es lo que pensó Dios desde toda la eternidad para que vivamos una sexualidad sana, para que podamos realmente entregarnos como don al otro. Y también dice, solo en el misterio de la redención de Cristo están las posibilidades concretas del hombre. Sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia en sí misma es en sí misma un ideal que ha de ser luego adaptado y proporcionado, graduado a las posibilidades concretas del hombre según su equilibrio de los varios bienes en cuestión. O sea, nos está diciendo, no podemos pensar esto que nos propone la Iglesia, lo tenemos que adaptar a nuestras posibilidades. Y yo puedo hasta aquí, Señor, y lo demás que me pides ya no puedo porque soy débil, porque soy frágil, porque tengo esta naturaleza caída. No, aquí nos está diciendo que las posibilidades están porque Cristo nos redimió. Y luego sigue diciendo, pero ¿cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia
o del hombre redimido por Cristo, porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Nos ha dado la capacidad de vivir como en el principio. Nos ha dado la capacidad de vivir con esa pureza. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia que brota de este acto. O sea, si seguimos pecando es porque no nos acogemos a la gracia, porque ahí está en todos los sacramentos, está en el poder de la confesión que nos da la gracia y la fortaleza para ya no pecar. Está en el sacramento del matrimonio que nos da la gracia para poder ser un signo del amor que tiene Cristo por su iglesia y del amor esponsal con que nos ama Dios desde el principio y del amor que se vive en la Santísima Trinidad, que es una comunidad de amor que se dona completamente. Y está en el sacramento de la Eucaristía que nos hace Cristo con Él, o sea, nos une con Él para que podamos reflejarlo. Fíjense qué precioso. Y continúa diciendo, el mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre, pero a las capacidades del hombre a quien se ha dado el Espíritu Santo. Las capacidades del hombre a quien se ha dado el Espíritu Santo. El domingo vamos a celebrar Pentecostés. Pensemos en esos apóstoles que tenían miedo, que estaban encerrados y que cuando llega el Espíritu Santo son capaces de salir y de proclamar el Evangelio. Y los demás entendían sus palabras porque tenían el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, del hombre que aunque caído en el pecado, puede obtener siempre el perdón y gozar de la presencia del Espíritu. Vamos a meditar este texto, realmente vamos a ponerlo en oración y ver que Dios tiene ese plan para nosotros, que nos da toda la fuerza en sus sacramentos, nos da la gracia para poder vivir como hombres redimidos. Para nosotros, no solo por la creación, sino por la encarnación de Cristo, sostenemos que el cuerpo es bueno, que nuestros cuerpos son santos, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y no algo de lo que nos debemos liberar, sino que debemos perfeccionar nuestro cuerpo. Y nuestros cuerpos fueron consagrados en el bautismo. Y ese espíritu vive en nosotros. Pero necesitamos pedir al Señor la gracia. Permanecer en su amor como la vid verdadera. Permanezcan en mi amor. Para alimentarnos de esa savia. Entonces los invito a que nos pongamos en oración para pensar qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nos tomemos de su mano, que abracemos esa redención y tomemos de todos los sacramentos esa fuerza, esa gracia para poder vivir este llamado a amar como Él ama.
Pues nos vemos el siguiente jueves y que Dios los bendiga. Muchas gracias.